Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. El motivo de esta comparecencia hoy es dar algunas líneas sobre el borrador de presupuestos que presentamos ayer en la Comisión de Hacienda a los distintos grupos de la oposición. Presentamos y entregamos una copia, como la que os haremos entrega hoy. Deciros, insistir y subrayar que es un borrador de presupuestos. Con ello quiero resaltar dos ideas. Una, que aún queda la fase de información por parte de los servicios de intervención, es decir, se está informando con arreglo a todas las normas que rigen los presupuestos municipales y en especial la Ley de Estabilidad Presupuestaria y nuestro particular plan de ajuste causado por el endeudamiento que tenemos por la sentencia de la Huerta de la Isla. Entonces, insistir en que este borrador estará bajo la lupa del Ministerio de Hacienda hasta su aprobación definitiva, hasta que tengamos, como digo, su aprobación definitiva en el Pleno. Como borrador que es, también trasladé a los grupos de la oposición, lógicamente, la posibilidad de que realizaran las aportaciones que entendieran oportunas. Les pedí principalmente comprensión a la situación, al marco en el que nos movemos, y apoyo en lo posible a estas cuentas. Deciros que el presupuesto alcanza la cantidad de 34 millones, os digo la cifra exacta, 34.072.752,33, el borrador, por eso al final veremos en qué cifra queda. Deciros, como siempre he hecho, hago una distinción entre el presupuesto total, incluido la expectativa de venta de solares, y el presupuesto sin esa expectativa. El presupuesto sin venta de solares queda en 29.700.000 aproximadamente. Bueno, tendréis la cifra exacta. Deciros un dato simplemente, que el presupuesto asciende en 1.100.000 euros aproximadamente respecto del que teníamos, del que se aprobó en 2015. Si hemos de buscarle calificativos a este presupuesto, que es algo que se suele hacer en estas comparecencias, pues diría que es un presupuesto que prioriza el empleo y las atenciones sociales. Es un presupuesto preocupado por la deuda. Es sostenible en cuanto a los servicios públicos básicos y además está atento y preparado a las oportunidades que vendrán de inversión desde Europa. Desgrano un poco estos calificativos, esta descripción que hago del presupuesto. Digo, entre otras cosas, que el presupuesto está preocupado por la deuda. Empiezo quizá por lo más negativo o lo más... Cuando hablo de esto, lógicamente tengo que hablar de la Huerta de la Isla, que es la principal deuda, el principal lastre que sufre el ayuntamiento, que ha condicionado el pasado, estos últimos años claramente, va a condicionar el futuro, porque lógicamente el ayuntamiento tiene que tener una austeridad y unos planes de ajuste para devolver el préstamo y pagar los intereses que quedan. Pero también condiciona el presente, porque, como sabéis, esperábamos para avanzar en la aprobación de los presupuestos la resolución del Tribunal Superior de Justicia del día 12 de enero, en el que, entre otras cosas, teníamos que saber si manteníamos la obligación de pagar 3 millones de euros de intereses este año 2016 o no. Finalmente supimos que no. Pero eso no quiere decir que el presupuesto del 2016 quedará limpio de obligaciones en este sentido. Y a ellas me refiero. El préstamo del Ministerio de Hacienda que vamos a utilizar en breves días para pagar el principal de las huertas, hay que pagar sus intereses. En ellos ciframos alrededor de 300.000 euros más a añadir a los intereses que se pagan por las deudas que teníamos contraídas en de las legislaturas anteriores, ¿no?
porque hay que recordar que este Gobierno no ha podido solicitar ningún préstamo desde que estamos en el 2011, salvo para pagar el de las huertas, ¿no?, que nos ha concedido el Ministerio de Hacienda. Entonces, unos 300.000 euros de más para estos intereses y unos 300.000 euros también para presupuestar un fondo de contingencia que nos obliga el Ministerio a tener para eso, para contingencia en el sentido de lo que nos ha ocurrido, de sentencias que puedan aparecer desfavorables para el Ayuntamiento. Es decir, ahí hay 600.000 euros que tenemos que hacer frente en este Ayuntamiento, adicionales, en este presupuesto me refiero. Decir que las huertas condiciona y ha condicionado al presupuesto siempre porque, salvo este presupuesto, este préstamo que pedimos al Ministerio de Hacienda, no podemos solicitar créditos bancarios. Y eso hay que recordarlo una y otra vez, porque cualquier ayuntamiento tiene ese recurso para financiar gastos extras o incluso el gasto corriente. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces, siempre que se diga que las huertas condiciona más o condiciona menos, hay que decir que ya está condicionando solo en eso, en que el ayuntamiento no puede recurrir al crédito adicionalmente para otras inversiones u otros gastos necesarios del ayuntamiento. Decir también, en cuanto a la deuda extra, durante este año sabremos definitivamente lo que hay que pagar por la expropiación de los inmuebles del Puente Trujillo, que, como sabéis, no se pudo resolver en el plan general, y es la última que esperamos tengamos que afrontar, ¿no?, de las cuestiones mal realizadas en las décadas anteriores al respecto de las expropiaciones. En ese sentido, prevemos una cantidad de 500.000 euros que sabemos ya que será insuficiente, pero que hay que partir de algo mínimo, digamos. Esta preocupación por la deuda, por contra, no quiere decir que volquemos el esfuerzo en los ciudadanos. Y en ese sentido explico cómo están los ingresos. Los ingresos en general se presupuestan con prudencia, dada la recaudación del 2015. La recaudación de los ingresos aún no es óptima, con lo cual digamos que no lanzamos las campanas al vuelo para el 2016. Prevemos unos ingresos prudentes. Decir que sí que la regularización catastral obligada por la situación de endeudamiento que tenemos y porque no se han revisado las ponencias catastrales desde antes del año 94, influye, lógicamente, positivamente en los ingresos, pero principalmente lo que influye en la subida de ingresos son dos cuestiones. La participación en los ingresos del Estado. El Estado no prevé trasladarnos más de 600.000 euros más al presupuesto en este 2016. Y también la cuestión de las subvenciones regionales, que no es que no suben, más o menos se mantienen a los niveles de 2015. Hay en alguna cuestión que bajan, pero en general tenemos una previsión de algo más de 400.000 euros de subvenciones regionales que se incluyen ya en el presupuesto inicial. Es la única diferencia con el presupuesto inicial de 2015. Es decir, normalmente estas subvenciones se van incorporando al presupuesto ya aprobado, pero como estamos en una situación un tanto excepcional, vamos a aprobar el presupuesto del 2016 no en diciembre, sino ya casi en febrero, pues ya tenemos más información y por eso va a aparecer algo más de ingresos, pero no es que suba. Lo que sube es los ingresos del Estado, como digo, la participación en los tributos del Estado. Insistir en que son ingresos realistas, porque, por ejemplo, no tenemos en cuenta algunas expectativas de ingresos que podemos tener y que ya se han hecho los deberes para conseguirlo. Hablo, por ejemplo, de las demandas planteadas a la entidad Liberbank, de la que esperamos obtener 900.000 euros. Eso no está incluido en el presupuesto. Tampoco están incluidas otras reclamaciones que estamos planteando a concesionarios de servicios públicos o las que, si de una vez por todas conseguimos implementar las plazas de inspección de servicios municipales, inspección de rentas, cuyas bases ya se van a aprobar. Bueno, una ya se ha aprobado, la otra se va a aprobar, y
se van a poner en marcha durante estos meses, con lo cual espero que las plazas se ocupen este año y por fin empezar a tener un rendimiento. Bueno, pues esa circunstancia tampoco se prevé, tampoco prevemos unos ingresos superiores, sino que tenemos expectativas de mejorar el presupuesto durante el año, pero en este momento toca ser prudentes. Decir además que el esfuerzo no recae en los ciudadanos porque no hay una subida generalizada de tributos, también porque no se merman los servicios públicos básicos, no hay una reducción de los servicios públicos en el gasto. Lo podéis comprobar que todos los servicios básicos están suficientemente presupuestados: agua, luz, jardines, basura, limpieza, e incluso en algunos casos tenemos subidas en los mantenimientos básicos de las instalaciones públicas, del viario público, de los parques infantiles, del cementerio. Hay una serie de cuestiones que no solo mantenemos los buenos niveles que necesita la ciudad, sino que los mejoramos. Decir que hay que destacar, porque a veces se nos olvida que tenemos unos servicios municipales que siempre son mejorables. Seguro que cada cual echa en falta cosas, pero por ejemplo tenemos una recogida de basura diaria que no ocurre en todas las ciudades de España ni de Europa, os lo garantizo. Entonces todo eso, mantener todo eso es un esfuerzo que aún sigue en pie y del que no nos apeamos de ese sentido, ¿no? De esa obligación de tener unos servicios los más óptimos posibles. Decir que entre las próximas licitaciones que estamos preparando de estos mantenimientos está la de parques infantiles, a punto de publicarse, y la de instalaciones deportivas. Vamos a hacer un pliego también de mantenimiento integral de todas las instalaciones deportivas. Vamos a hacerlo, está hecho, está trabajándose. En el sentido de los servicios públicos básicos, insistir en que garantizamos la nómina de los cientos de trabajadores de este ayuntamiento que sirven al ciudadano y que además mejoramos sus condiciones conforme las novedades legislativas, es decir, subimos el 1%, aprobamos una subida del 1% de todas las retribuciones, como ha sido aprobado. Devolvemos la parte proporcional de la paga extra que se retuvo en el 2012, que no se pagó en 2012, y además se incluyen algunas novedades en la relación de puestos de trabajo que serán comentadas estamos ahora mismo en la mesa de negociación, y se explicará por la concejala competente en su momento. Todo este sobreesfuerzo en el capítulo 1 supone más de 500.000 euros extra a esta cuestión. Además, decir que en cuanto a la administración, también atendemos a la obligación que todas las administraciones tienen para este 2016, que es cambiar la administración de papel, digamos, a la administración electrónica, para, entre otras cosas, mejorar el servicio al ciudadano, mejorar la transparencia y todas estas cuestiones. Esto supone, entre otras cosas, una inversión de algo más de 500.000 euros. Si vais sumando, vais viendo todos los extras que estamos incluyendo en este presupuesto que no estaban, por ejemplo, en el presupuesto de 2015. Y claro, mantener todos estos esfuerzos extras sin que recaiga en un aumento generalizado de los tributos implica alguna reducción en el gasto. ¿Dónde recaen algunas de esas reducciones? Pues principalmente en los convenios que tienen que ver con la administración, en especial el del Servicio de Bomberos. Estamos en una negociación para que sin mermar ese servicio, la Diputación pueda hacer un esfuerzo mayor que la ciudad en este sentido y poder tener una cifra mejor para nosotros. Y también hay una cierta reducción en cuestiones muy importantes, pero que no son servicios públicos básicos, como lo que os estaba comentando, como son la cultura, el turismo y los festejos. Pero esto lo explico porque hay una cierta reducción en estas partidas y se podrá criticar estos presupuestos en ese sentido.
pero es explicable porque todos las cuestiones de las que esta ciudad puede presumir en cuanto a la cultura se mantienen. Otra cosa es que, por ejemplo, el Teatro Alcázar tiene una reducción en su presupuesto de la programación y lo tengo que explicar, hay que hacer un esfuerzo ahí, pero no por eso vamos a tener, y confío en ello, porque confío en la buena gestión de la concejala de Cultura y en este caso, por dar un ejemplo, y en el director del teatro, en que la programación venga no solo sostenida por el erario público, sino que pueda venir por organismos privados. Y en ese sentido, entidades privadas, empresas privadas. En ese sentido tenéis ya anunciadas 2 espectáculos importantes, uno infantil y otro musical, en el que el ayuntamiento no le va a costar un duro. Entonces quiero subrayar eso. Podréis ver reducción en ciertas partidas, pero al mismo tiempo la programación sigue siendo tan buena o mejor que en otros momentos. Lo que pasa es que se utilizan otros recursos. Los recursos pueden ser, como en estos 2 ejemplos que he mencionado, no cobrar por el alquiler del teatro. Pero al mismo tiempo nosotros no pagamos la programación. También, lógicamente, se trabaja en subvenciones para la programación, etcétera. Y en este sentido, pues un poco todo igual, y agradecer desde luego a los concejales y a los gestores de todos los servicios el esfuerzo diario que se viene haciendo en ese sentido, en mantener la universidad popular, en mantener las escuelas de ocio, las escuelas deportivas a unos niveles óptimos a pesar de las dificultades económicas. Insistir, por otra parte, que en lo que hacemos hincapié es en los eventos públicos que son referencia en la ciudad, desde las ferias, el Martes Mayor, la Semana Santa, festivales como el Folk o el Mallorca Rock, cuestiones que surgen desde la iniciativa pública, en colaboración muchas veces con iniciativa privada, pero que ya están instaurados en la agenda cultural de la ciudad. Y en ese sentido, pues quizá este presupuesto carezca de un apoyo más importante, como ha ocurrido en el 2015, a otras iniciativas privadas fuera del circuito, digamos, básico de la agenda cultural del ayuntamiento, pero no por ello se van a dejar de ofrecer pues instalaciones y posibilidades a que se celebren. En ese sentido, bueno, pues llamar la atención a que quizá en algunos casos el sector privado tiene que empezar a ayudar al sector público, no solo el sector público tiene que ayudar diariamente al sector privado. No sé si me explico en ese aspecto. Nosotros tenemos quizá que garantizar nuestras cuestiones principales, que son las que espera el ciudadano, ¿no? Continúo con la definición del presupuesto. Había comentado que es un presupuesto que prioriza el empleo y las atenciones sociales. En el sentido de las atenciones sociales, un dato: mantenemos al céntimo todos los convenios y subvenciones planteados a todos los colectivos, y son muchos. Afortunadamente, la ciudad tiene un gran tejido asociativo, un tejido que se preocupa por todos los colectivos que necesitan apoyo en la ciudad, y el ayuntamiento sigue colaborando con ellos de la misma manera. Por cierto, hay que decir que durante la legislatura pasada incrementamos un 20% todos estos convenios y todas estas ayudas de lo que nos encontramos con la legislatura socialista anterior. Entonces, insistir en que no se merma en absoluto todo ese apartado. Hablamos de cerca de 500.000 euros dedicados a estas cuestiones. Como os digo, es el esfuerzo y es la prioridad que plantea el equipo de gobierno. También el empleo dentro de nuestras limitadas capacidades. El empleo no solo se mantiene en los niveles que hemos tenido estos últimos años, sino que además lo incrementamos, porque intentamos cubrir todas las necesidades de empleo temporal que necesita el ayuntamiento a lo largo del año, y además apoyar, cofinanciar todos los programas de empleo que están llegando de la Junta de Extremadura. Con lo cual tenemos una gran apuesta por el empleo,
por el empleo temporal, aparte de lógicamente por los derechos del empleo permanente. En este sentido, lanzar un guante a la oposición, y ya voy comentando algunas de las cuestiones que se comentaron en la Comisión de Hacienda de ayer. Lógicamente, de las peticiones más subrayadas que se hacían para el presupuesto de manera general desde los grupos de la oposición era aumentar el empleo, las partidas de empleo de contratación temporal. Especialmente puso el énfasis en ello el grupo Extremeños, el portavoz José Luis Díaz, y el grupo del socialista, ¿no? Entonces, lanzarles el guante en que este presupuesto no solo mantiene los niveles del anterior, sino que incrementamos en algo más de 1 millón de euros las partidas destinadas a contratación. Con lo cual, confío en que este dato y esta variación, esta apuesta del ayuntamiento sirva para que podamos obtener los apoyos, pues, de estos grupos de la oposición. ¿Y el total entonces para el empleo cuánto sería? En total, más? Para el empleo temporal, alrededor de 3 millones de euros, en cuanto a retribuciones, seguridad social y todo lo necesario. La última cuestión de la que os quiero hablar, del presupuesto, decía que el presupuesto está atento y preparado a las oportunidades de inversión que vienen de Europa. ¿Esto qué significa? Pues significa que el presupuesto plantea una serie de inversiones, primero, que son objetivo de interés de esta corporación para realizarse en este año o en los próximos años de la legislatura, y para ello, si queréis, os las comento. Si bien estas inversiones están financiadas, como sabéis, con venta de solares. ¿Eso qué quiere decir? Que lógicamente, desde la aprobación del presupuesto no se pueden realizar si no se venden los solares. Pero, por un lado, hay que decir a favor que con un plan general aprobado desde julio pasado, las posibilidades de venta de solares son mayores en cantidad y en calidad, y mayores en las expectativas de los intereses privados. Y por otra parte, deciros que efectivamente tenemos una serie de peticiones que se van a ir concretando en diversos concursos de venta de suelo durante el año entrante. Pero si no se produjera la venta de suelo, estas inversiones son prioridad del ayuntamiento, y para ello se está intentando buscar financiación por otras vías. Y por eso os digo que la vía principal es lo que viene de Europa. Entonces, estas inversiones concretamente, algunas de ellas os comentaré, ya están solicitadas y se van a seguir solicitando en distintas convocatorias, con lo cual puede que nuestro objetivo en esta legislatura es conseguir hacerlas, sea con dinero de venta de solares o sea con dinero de Europa. ¿Cuáles son? La tercera fase de Sor Valentina Mirón, sabéis que se está ejecutando la primera, la segunda se está licitando, posiblemente se adjudique la semana que viene, la segunda fase de Sor Valentina Mirón. Y la tercera, que es la más pequeña, la presupuestamos y se garantiza su financiación, porque ya es una partida pequeña, son algo más de 200.000 euros, y aunque no vendiera solares, sé positivamente que con los ahorros de otras inversiones podremos financiarla, con lo cual podrá ser una realidad la licitación y ejecución de las fases que quedan de Sor Valentina Mirón. Ahora el objetivo hay que ponerlo en el aparcamiento que completa toda esa gran inversión en la zona, que es el aparcamiento de la calle Velázquez, un aparcamiento que ciframos en el presupuesto en algo más de 1.400.000 euros. También el aparcamiento principal de la ciudad, el del parking de la isla, necesita claramente una inversión, que es una entrada. El plan general diseñó una rotonda en la avenida del Valle y un vial para acceder al parking, sin que tenga que sufrir un barrio como está sufriendo una entrada muy importante de vehículos, ¿no? El barrio de San Juan. Ese vial está cifrado en 1 millón de euros aproximadamente. ¿Con la rotonda también? Con la rotonda, sí, toda la obra. Decir que también incluimos algunas otras obras demandadas en estos años y que son necesarias también para la mejora del tráfico, como la rotonda
de la confluencia de Dolores Ibárruri con Miguel de Unamuno, que cuesta algo más de 300.000 euros, tenemos los proyectos. La rotonda de la confluencia del Parque de la Coronación con el centro universitario, bueno, parque del Acueducto, mejor dicho, con el centro universitario. La prolongación del vial en la avenida de Salamanca. ¿La rotonda de Coronación Centro Universitario qué importe? 98.000 euros, unos 100.000. Una cifra parecida es para la prolongación del vial de la avenida de Salamanca, que hay un espacio que aún está en cuneta, digamos, que es como estaba la travesía, no hay un acerado, ni están los servicios, están por allí, los servicios básicos de luz y demás. Bueno, decir que financiamos también los proyectos europeos solicitados, incluimos una partida para ello, una partida aún humilde, digamos, porque primero necesitamos saber que las convocatorias nos las aprueban y segundo, si nos las aprueban, desde luego hay que iniciar los procedimientos de contratación, etcétera, con lo cual este primer año la inversión esperamos que fuera menor, con lo cual no necesitamos una gran cantidad, ¿no? Lo que destinamos ahí está alrededor de medio millón de euros. Deciros, para completar estos objetivos, no estamos tampoco, aparte de intentar buscar la financiación, estamos completando los proyectos. Os he hablado que los proyectos de las rotondas y demás están hechos. Los proyectos importantes de aparcamientos son para los que presupuestamos dinero en este presupuesto, con lo que os puedo decir que tendremos durante el 2016 el proyecto, al menos, del aparcamiento de la calle Velázquez. Tendremos el proyecto y el desarrollo, esto es una cuestión importante, el desarrollo de la unidad de ejecución de las huertas de la isla. En ese desarrollo de la unidad de ejecución está incluido proyectar la urbanización de la entrada, como os digo, la rotonda del vial. Posiblemente proyectemos también el aparcamiento de Eulogio González. Entonces tenemos una partida dedicada para ello, para ir haciendo los deberes en ese sentido y no perder un minuto. ¿Qué puede pasar? Que tengamos los proyectos y luego estemos a la espera de la financiación. Pero además puede pasar que si obtenemos la financiación para hacer las obras, luego nos revierta el dinero que nos gastemos en los proyectos, con lo cual lo que estamos ganando tiempo. Y definiéndolos. ¿Se van a hacer estos 3 proyectos sí o sí? ¿Cuánto dinero está estimado? Alrededor de 100.000 euros, algo más de 100.000 euros. Lógicamente se someterán a licitación. ¿Qué más deciros? Bueno, una cosa, perdón. Sí. La inversión que se va a hacer sí o sí, que no está vinculada ni a la instalación de suelo ni a fondos europeos, aparte de la tercera fase sobre Valentina Mirón, ¿qué es? ¿Qué más? Bueno, pues todo lo que no se ha ejecutado durante 2015, eso de momento. Posiblemente en las próximas semanas y meses tendremos el plan de asfaltado. Sí, pero lo haremos. Quiero decir, y será una realidad palpable en este momento y sobrará dinero y incrementaremos en alguna calle más. O sea, el plan de asfaltado del 2015 le implementaremos durante el 2016 algunas calles más. Pero no hay un plan de asfaltado 2016, obviamente. Como digo, será el 2015 plus, si quieres. 2015 con algo más. ¿Cuánto se dedica al 2016? ¿Cuánto se dedica al 16? Pues alrededor de 200.000 euros más. No son grandes cantidades, pero es lo que tenemos. Entre lo que nos sobra y lo que ponemos en el presupuesto inicial. Además, se harán pequeñas obras en los barrios que se vienen demandando y esas ya se irán desgranando y se irá viendo. Hay pequeños proyectitos, hay obras que se están ejecutando y se van a ir ejecutando con la brigada de obras, con los planes de AEPSA, en distintos viarios, en distintas instalaciones municipales, edificios. Decir también que, como digo, se va a ejecutar la segunda fase, se va a adjudicar posiblemente la semana que viene, y también la rotonda pendiente en la confluencia del barrio de Rosal de Ayala, la colección de autobuses, que también ha habido un problema en la contratación. Bueno, pues también tendrá en las próximas semanas su adjudicación, es otra obra que vamos a tener. O sea, el total de inversión no sujeta a enajenaciones ni a fondos europeos, ¿cuánto es? Si sumamos lo que incorporaremos del presupuesto pasado, algo más de 2 millones de euros. ¿Y solo de 2016? Solo de 2016, poco más de 1 millón de euros. 1.400.000. Calle Velázquez.
¿verdad? No. Independientemente. Sí. No tiene. Al final ese... Es de 2016. No, eso ya creo que lo he explicado ya, si lo vuelvo a explicar si es menester. Hay determinadas inversiones, las que tienen nombre y apellido, que van financiadas con venta de solares. Eso digo, las que no van financiadas con venta de solares. Pues eso, es algo más de 1,5 millones. Si sumamos la de la venta de solares, son algo más de 5 millones de euros. Si sumamos lo que vamos a incorporar del presupuesto anterior, pues sumarle algo más de 1 millón más. Si conseguimos los fondos europeos, bueno, pues ya sabéis que hemos pedido hasta 18 millones de euros, ¿no? Y vamos a pedir algo más, por cierto, bueno, ya se irá viendo, ¿no? Y por supuesto, lo que estamos solicitando a otras administraciones, ¿no? Que eso ya no viene al cuento ahora. Más cosas que deciros, bueno, si queréis conocer un poco el planteamiento de los grupos de la oposición de ayer... Una curiosidad, dice que este presupuesto está tutelado por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué papel juega el Ministerio de Hacienda aquí? El Ministerio de Hacienda, desde que tenemos la situación de endeudamiento que tenemos causada por las huertas de la isla, y no me hartaré de repetirlo, porque si no fuera por las huertas estaríamos perfectamente, estaríamos óptimamente y tendríamos posiblemente 2 o 3 millones de euros en el presupuesto para inversiones, por un préstamo que pudiéramos solicitar. Entonces, esa situación de endeudamiento coloca al Ayuntamiento a estar observado por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda nos obligó a hacer un plan de ajuste que ya es conocido, en el que tenemos que seguir trabajando, y por tanto el Ministerio debe controlar que cumplimos con una serie de cuestiones. Pero va a dar visto bueno al borrador. Es lo que esperamos. O sea, el Ministerio tiene que dar su conformidad con este presupuesto antes de ir a pleno. No, nosotros lo vamos a llevar a pleno. Y el Ministerio de Hacienda tiene que, en un momento u otro, tiene que informar sobre él. Puede que nos diga que ciertas cosas no son viables o no, pero está claro que en la situación en la que estamos, el Ministerio de Hacienda ¿Se contempla ya aquí, controla. en esta previsión de ingresos se contempla algún tipo de subida de tasa? No, en esta previsión no. Otra cosa es que vamos a trabajar durante este año, y esa fue una de las líneas que se tocaron ayer en la Comisión de Hacienda. El planteamiento es no hacer una subida de impuestos solo por afán recaudatorio. Eso que quede meridianamente claro. Sobre todo porque antes hay que trabajar en otras líneas que las hemos mencionado muchas veces. Y en cuanto a la revisión del sistema tributario, pues hay muchas tasas que pueden mejorar para alcanzar el coste del servicio. Y además, de paso, organizar un poco las tasas, que son en muchos casos obsoletas e injustas, con lo cual necesitan, independientemente de que mejoremos o no la recaudación, necesitan cambios, como ya empezamos a hacer la legislatura pasada. Entonces, en esa vía se abrió, puedo decir, una vía de diálogo con Plasencia en Común. Además yo se lo propuse, porque Plasencia en Común, y ya hablo un poco de la opinión que vertieron en la Comisión de Hacienda cada uno de los grupos. Plasencia en Común comentó que, bueno, que nosotros seguíamos en la misma línea, con lo cual era bastante difícil que desde su grupo pudieran apoyar estos presupuestos. Yo le comenté cuál era esa línea, porque la línea que estamos comentando es de un presupuesto responsable, que mantiene los servicios públicos, que apuesta por el empleo en lo que puede y por la atención social. Entonces, bueno, porque me tenía que explicar un poco qué diferencia había con la línea que él podía mantener, pero sí que concretamos algo en la cuestión porque planteaba el presupuesto es rígido, y efectivamente bastante rígido, con lo cual se abrió la conversación sobre las ordenanzas fiscales, que estarían dispuestos a plantear. Y claro, yo le recordé, durante la legislatura pasada hicimos cambios en ordenanzas fiscales, y el grupo, en ese momento, Izquierda Unida, que estaba el mismo portavoz, nos pasó un trabajo de cambios, de propuestas, y muchas de ellas fueron aceptadas pie juntillas, con lo cual podríamos llegar a un entendimiento. Otra cosa es que, claro, que de sus bases ideológicas pues no quiera simplemente compartir. Eso en cuanto a Plasencia en Común. En cuanto a Extremeños, ya he comentado que puso el énfasis en el empleo y en determinadas inversiones, con lo cual solicitamos su apoyo en ese sentido, porque creo que el presupuesto atiende en lo que puede esos conceptos. El PSOE fue un poco más ambicioso, no solo habló de mayor dinero a empleo,
mayor dinero de empleo planteado tengo que indicar desde su planteamiento sin haber visto el borrador. Por eso, cuando estudien el borrador, confío en que verán que hay una verdadera apuesta por el empleo directo dentro de lo que podemos hacer. Sí que comentó que había que apoyar más la iniciativa económica, que el turismo, pues claro, estamos de acuerdo con ello, y lanzaba un poco el guante a la Junta de Extremadura, lo cual me sorprendía un poco y bueno, en cualquier caso me agradaba porque en ese trabajo estamos, en que nos apoyen la principal administración que se tiene que acordar de nosotros, que es la Junta de Extremadura. Respecto del Grupo de Ciudadanos, decir que a pesar de que dedicó vuestro tiempo la semana pasada a decir que no había entregado el borrador de presupuestos, no acudió a la comisión. Pero tiene su borrador de presupuestos como demuestra el recibí que le he pedido, ¿no? Para que sepa que le ha llegado. Pero no acudió ayer a la Comisión de Hacienda. Bien lo siento. ¿Y quién me queda? No me queda nadie más. Eso es lo que... La previsión por la subida del IBI, ¿cuánto que aumente el ingreso? 700.000 euros. Una pregunta con respecto al año Que por otro lado he comentado que en otros ingresos baja, como he dicho, porque nos quedamos con la recaudación que se ha tenido en 2015, con lo cual al final prácticamente no hay subida de ingresos en los tributos. En esto que, o sea, en la regularización catastral sube 700.000 euros con respecto al año pasado, ¿o es el ingreso total que se va a obtener? No, el incremento... Claro, si yo quiero saber, ha subido 700.000, ¿cuánto va a ser lo que ingresa al ayuntamiento? Lo que ingresa normalmente por IBI está alrededor de los 7 millones de euros. O sea, serían 7.700.000 euros. Con los 700.000. El total 7 millones, tiene los datos. Tiene los datos en los listados. A mí no me ha quedado claro el Ministerio. El papel del Ministerio, cada ejecución que se haga ese presupuesto tiene que dar visto bueno el visto bueno lo tiene que dar sobre el presupuesto. Total, y luego si se cumple o no se cumple. Se cumplen una serie de cuestiones que tienen indicadas. Sobre el hecho de que no eliminemos impuestos, por ejemplo, de que no hagamos la regularización catastral, de que no aumentemos los bienes y servicios el gasto corriente sin justificación. Se aumentan y contundentemente, entre otras cosas, porque tenemos que cumplir obligaciones, como es lo de la implantación de la administración electrónica. Claro, de que no aumentemos el capítulo 1 sin justificación, pero resulta que se han aprobado medidas legales, ¿no? De aumento de retribuciones, devolución de pagas extras, ciertas plazas que hay que ya os digo que ya os comentarán en la RPT, que hay que incluirlas por cuestiones legales. O sea, que intentamos más o menos que todo esté dentro de lo que el Ministerio, pero el Ministerio lo tiene que comprobar. Cuando dices que el presupuesto es amplio, sí hay poco margen de maniobra, ¿no? Está todo prácticamente asignado, todo el dinero... Hay muy poco margen de maniobra, muy poco. Sí, no queremos cerrar nada, porque claro, si este ayuntamiento podía decidir, pues antes os comentaba lo de la basura, podríamos decidir pues, que no se recogiera la basura todos los días. Si se puede cambiar ese contrato, hablo en una hipótesis, ¿no? Porque ni siquiera nos lo hemos planteado. Imaginaos que recogemos la basura cada 3 días, pues a lo mejor nos ahorramos un dinero ahí, ¿no? En un servicio público, ¿no? Pero no es lo que está planteado, o plantearnos dejar de prestar algunos de los servicios que se prestan, ¿no? Yo qué sé, la escuela de cocina o la guardería, no nos lo hemos planteado, con lo cual, por eso es la rigidez, ¿no? Intentamos mantener lo que existe y mejorar lo que se puede, ¿no? Y al mismo tiempo atender a todas las obligaciones que hay, de deuda, etcétera. ¿Se sigue negociando con que corresponda la subvención de los servicios impropios que están en el ayuntamiento? ¿Cómo está el tema ese? Bueno, la principal baza se está jugando a niveles regional. Claro, y al nivel máximo, digamos, ¿no? Al nivel de alcalde, al nivel de presidencia del Gobierno de Extremadura. Sin notas, el gasto por deuda financiera, ¿cuánto es? El gasto por deuda financiera es algo más de 2 millones. 2 millones, ¿qué puedo decir? Si sumamos amortizaciones e intereses, son 2 millones... Un segundino y os lo digo. 2.300.000.
¿Se contempla en el presupuesto el dinero que, por ejemplo, la Junta adeuda en materia de IBI y todo eso? No, no, vamos a Eso ver, está no y todavía sí, un poco no y en- sí, porque en realidad sí, porque todos los presupuestos, el IBI se presupuesta conforme el padrón. Quiero decir, a diferencia, por ejemplo, del impuesto de construcción, instalaciones y obras, se hace una previsión Claro, se conforme la incluye a ellos, recaudación. pero que no lo están Eso, pagando. Efectivamente. Esa es Y la luego respuesta. habrá que reclamarlo con un Que es lo que interés de estamos demora. haciendo, claro. Vale. Y ya estamos compensando, como, bueno, el último acuerdo de Junta de Gobierno fue compensarlo con el canon del agua, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que recaudar. Entonces, en ese sentido... La liquidación de 2015. ¿Perdón? La liquidación de 2015 está. No, todavía no se está trabajando en ella. Yo iba a preguntar por algunas partidas, por ejemplo... Creo que la obligación es tenerla para marzo, entonces, durante febrero posiblemente. ¿El porcentaje de ejecución del presupuesto 2015? No lo tenemos todavía, No tiene pero todavía. va a ser alto, ¿eh? Va a ser alto, ¿Sí? sí. Yo quería preguntar por algunas partidas. En el tema de ingresos, 400.000 euros por el impuesto de construcciones. Sí. ¿Se prevé recaudar fehacientemente cuando está la construcción todavía no ha arrancado? Bueno, pues para ser sinceros y exactos, el ejercicio de 2015 se presupuestó 500.000 euros. Con lo cual, como eso es una muestra de lo que digo, que somos bastante prudentes en ese sentido, porque no se llegaron a recaudar 500.000 euros. De hecho, la cifra anduvo cercana a los 300.000. Con lo cual, pero resulta que ahora sí que hay algunos planteamientos de construcción importantes para este 2016, pero aún así no tiramos las campanas al vuelo. Y luego otros ingresos por valor de 305.000 euros entre multas de tráfico y multas municipales. Pues la recaudación obtenida. Ahí Eso, no hay, eso ahí es lo no que hay se ha ni- obtenido en 2015. no hay ninguna previsión, es la recaudación. En la subida del 1% al personal, ¿cómo cuánto supone? La subida del 1%. No la tengo cifrada, pero la paga extra eran 400.000 simplemente, por lo otro algo más de 100.000 posiblemente. ¿Y la bajada en cultura, turismo y festejos en torno a qué porcentaje puede estar? No es significativo, algunos sufren más, otros sufren menos, digamos, pero puede estar en torno, es que en algunos casos puede ser el 10% y en otros el 25%. Tampoco es, no son cosas que impidan bueno, pues su mantenimiento básico, digamos, ¿no? Lo que hay que abrir un poco más la imaginación y dar rienda a otras opciones. En términos generales, ¿cómo ha estado la posición? Los que se hicieron, constructivo, No, como digo, en ¿han hecho principio, una aportación importante que te ha sorprendido o algo? no. En principio receptivos, comprensivos, a primera vista, al fin y al cabo estaban escuchando y bueno, ya avanzaron algunas de las cuestiones que os he comentado, ¿no? Sí. Y poco más, o sea, no... Claro, de Ciudadanos no lo sé, Ciudadanos no tengo ni idea, pero por los demás, bueno, al menos los veo comprensivos de la situación y creo que van a intentar, bueno, pues hacer lo que se pueda, ¿no? Yo... Salvo este, ¿no? Salvo este. Se No lo incluye- sé, ya veremos. Se incluye también en los ingresos el canon del parking Puerta Talavera, que en los últimos años no ha venido abonando. Claro. Es un poco la situación que con la Junta de Extremadura, ¿no? Exacto. Hay ciertas cuestiones que irán apareciendo en el presupuesto conforme se vayan, por fin, detectando, ¿no? Y para eso las herramientas de los inspectores que vamos a generar creo que va a ser muy beneficiosa para el ayuntamiento. Y el dinero, por ejemplo, que se guarda para hacer frente al pago de posibles fondos europeos, de nuestra aportación, esos 500.000 euros, si por ejemplo no se consigue nada en esta legislatura, o sea, en este ejercicio, ¿eso se guarda íntegro para la siguiente o se puede Se puede, reutilizar? Claro, se puede claro. utilizar. Para eso el presupuesto es un documento vivo que hay que eso se puede hacer que hay una que ir, modificación claro, que hay que ir presupuestaria. trabajando. Pero es que es más, os he comentado, por ejemplo, el detalle de los proyectos. Vamos a gastar un dinero en unos proyectos para obras. Sí tenemos éxito en determinadas convocatorias que hemos hecho, en las que queremos incluir estas obras. Europa nos financiaría proyectos hechos en este año, porque de hecho desde el 14, la convocatoria va desde el 14 hasta el 20 o 22, con lo cual podríamos retrotraer gastos que ya se han realizado. Y en ese sentido, con los gastos que vamos a hacer en la administración electrónica, también estamos solicitando proyectos, con lo cual, si hay que poner una parte, si al final el gasto se va a ejecutar, no se ha ejecutado todavía, pues puedo destinar parte de ese dinero a cofinanciar lo de Europa.
Y al final es un efecto multiplicador y te ahorras dinero que lo puedes destinar. Entonces durante el año veremos muchos cambios, espero. Claro, sí.